En el día a día, estamos acostumbrados a ver a nuestros animales como compañeros leales, inocentes y predecibles. Pero ¿qué pasaría si un día te das cuenta de que tu mascota no es tan inofensiva como parece? Y si de repente empieza a comportarse de maneras inquietantemente humanas. En tiempos recientes, han surgido muchos relatos perturbadores de animales que cruzan esa delgada línea entre lo que es natural y lo que no debería serlo. Hoy, en Creepy Radio, te traemos historias que te harán cuestionar la verdadera naturaleza de esos seres que comparten nuestras vidas. No estamos hablando de simples coincidencias o comportamientos extraños. Estas son historias de animales que parecen esconder secretos oscuros, que nos observan con una inteligencia que no deberían tener y que, en el fondo, parecen saber algo que nosotros desconocemos. Así que prepárate y escucha atentamente mientras te adentras en un mundo donde lo familiar se convierte en extraño y donde esos compañeros peludos que siempre has conocido podrían ser mucho más de lo que aparentan. El perro de medianoche. Soy de San Cristóbal, en Chiapas, México, y hace unas semanas se me ocurrió la estúpida idea de salir a pasear cerca de las 3 de la mañana. La noche estaba oscura, con una luna apenas visible tras nubes pesadas. Las calles estaban desiertas, y el silencio solo era roto por el ocasional crujido de una hoja seca bajo mis pies. Todo iba bien, hasta que noté algo inquietante. Un perro me iba siguiendo. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que era un perro callejero en busca de compañía o comida. Sin embargo, cuando volteaba para atrás, lo veía observándome desde la esquina, sus ojos brillando con un reflejo que me hacía sentir incómodo. No era un seguimiento casual. Sentía su mirada fija en mí, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. La verdad me sacó mucho de onda. Tragué saliva y apresuré el paso intentando mantener la calma. Pero cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. Cerca de llegar a mi casa, el perro ya estaba 2 calles delante de mí. No entendía cómo era posible, como si se hubiera movido sin que yo lo viera. Su presencia era constante, como una sombra siniestra que no podía sacudir. Le saqué la vuelta, cruzando al otro lado de la calle, pero el perro seguía ahí, con esos ojos penetrantes que parecían perforar la oscuridad de la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Aceleré el paso, casi corriendo los últimos metros hasta mi casa. Cerré la puerta de un portazo y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración agitada. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en la cama, con la cabeza llena de pensamientos inquietantes. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes mirándome fijamente. Y entonces lo escuché. El sonido de un perro rascando sus patitas contra el piso de la calle. El ruido era insistente, como si estuviera intentando entrar. Me levanté y miré por la ventana, pero no vi nada. El sonido continuaba, haciéndose más fuerte, más persistente. La segunda noche fue peor. El sonido de las patas rascando contra el piso se intensificó y empecé a escuchar algo más. Un gruñido bajo, gutural. Cerré todas las ventanas y puertas, pero el sonido seguía, como si estuviera dentro de mi propia cabeza. Decidí investigar. Al día siguiente, pregunté a mis vecinos si habían visto o escuchado algo extraño. Nadie había visto al perro, pero una anciana del barrio me contó una vieja historia. Según ella, había un perro que seguía a las personas. La descripción del perro coincidía exactamente con lo que yo había visto. Un perro negro, con ojos brillantes y una mirada inquietante. Nadie sabía de dónde venía el perro o por qué siempre era descrito igual. Parecía que el tiempo no pasaba por él. La anciana me dijo que en ocasiones los que lo veían aseguraban verlo caminar en 2 patas e incluso sonreír de una manera siniestra. Mi sangre se heló al escuchar sus palabras. Lo que sucede en el rancho de mis tíos.
Recuerdo que cuando tenía 16 años, tenía dos tíos que trabajaban en el rancho. Una vez fui de visita y me mandaron a darles de comer a los marranos. Eran por ahí de las 4:30 de la tarde. Al llegar casi al establo, empecé a escuchar a unas personas hablando sobre algo. No alcanzaba a escuchar bien, pero el sonido venía del corral, de los borregos. Pensé que eran los trabajadores de mis tíos. Después fui a preguntarle a uno de mis tíos y le conté lo que había escuchado. Él me dijo que los trabajadores estaban en otro lugar. Eso me puso la piel de gallina y se lo dije a mi tío. Tranquilo, me respondió, eso es normal, ya son varias veces que me dicen lo mismo. Después de decirme eso, mi tío fue por su escopeta y fuimos al corral. Yo lo acompañaba, pero cuando llegamos, encontramos a un borrego en dos patas y otro en el piso, muerto, aparentemente atacado por el que estaba de pie. Mi tío le disparó al borrego que estaba de pie, luego lo sacamos afuera y lo quemaron vivo. Esto nunca se lo he contado a nadie, ni a mis papás, pero esta historia no termina aquí. A partir de ese día, empecé a notar cosas extrañas en el rancho. Cada vez que visitaba, había una sensación de inquietud en el aire, como si algo invisible nos estuviera observando. A veces, mientras alimentaba a los animales, sentía que alguien o algo me seguía con la mirada. Volteaba rápidamente, pero nunca veía a nadie. Una noche, mientras me quedaba en el rancho, desperté a las 2 de la mañana por un sonido extraño. Era un murmullo, como susurros lejanos, que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Salí de la cama y con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí investigar. Caminé tratando de no hacer ruido. Al llegar al patio, vi algo que me congeló el alma. En el corral de los borregos había una figura encorvada, iluminada por la luz tenue de la luna. Parecía un hombre, pero sus movimientos eran torpes y desarticulados. De repente, la figura se volteó y sus ojos brillaron con una luz antinatural. No era un humano, era uno de los borregos. Corrí de regreso a la casa y me encerré en mi cuarto, esperando que todo fuera una pesadilla. Al día siguiente, le conté a mi tío lo que había visto. Me miró con una mezcla de preocupación y resignación, y me dijo que no era el primero que veía esas cosas. Finalmente, ese mismo año, mis tíos decidieron vender el rancho. Los nuevos propietarios, según escuché, también experimentaron cosas extrañas, y al poco tiempo, el lugar quedó abandonado. El secreto de Toby. Hace unos meses, estaba viendo videos en internet sobre temas paranormales, cosas de fantasmas y esas historias que te hacen sentir escalofríos en la espalda. Mi perro Toby estaba jugando en la sala, mordiéndose un juguete como solía hacer. Yo estaba sentada junto a él, distraída en la pantalla, cuando se me ocurrió decirle en tono de broma: Toby, habla, ese será nuestro secreto. En ese momento, me dio risa. ¿Qué podía hacer un perro? Pero después de ese día, todo cambió. Al principio, no le presté mucha atención. Noté que Toby empezaba a observarme más de lo normal, pero pensé que solo estaba siendo curioso o que simplemente quería más atención. Pero con el tiempo, su comportamiento comenzó a volverse cada vez más extraño. Me di cuenta de que Toby me espiaba. Si me movía por la casa, lo encontraba en las esquinas, oculto entre las sombras, con sus ojos brillando en la penumbra. Me seguía sin hacer ruido. Sus pasos eran tan sigilosos que a veces ni siquiera me daba cuenta hasta que sentía su mirada fija en mí. Había noches en las que me despertaba de repente, con la sensación de que algo no estaba bien. Abría los ojos y ahí estaba Toby, parado en la puerta del cuarto, inmóvil, observándome. Sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. Me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo, y cuando intentaba grabarlo, rápidamente se ponía a jugar o a correr, como si nada hubiera pasado. Era como si supiera que lo estaba observando, como si entendiera lo que estaba haciendo.
Una tarde, mientras intentaba sacarme esas ideas de la cabeza, una amiga llamó a la casa. Yo no estaba en ese momento porque había salido al supermercado a hacer unas compras rápidas. Cuando regresé, noté que tenía una llamada perdida y un mensaje de voz. Al escucharlo, mi amiga me preguntaba si todo estaba bien, si estaba con alguien, porque algo extraño había pasado. Le devolví la llamada y lo que me contó me dejó helada. Según ella, cuando llamó, alguien contestó el teléfono. No era una voz que ella reconociera, así que le preguntó quién era. El hombre al otro lado de la línea, con una respiración pesada y entrecortada, le dijo que yo no estaba, que había salido. Mi amiga, extrañada, le preguntó quién era él, pero en lugar de responder, el hombre colgó abruptamente. Cuando me lo contó, me preguntó en tono de broma si había conseguido un novio nuevo, ya que alguien desconocido había contestado mi teléfono. Pero yo no tenía ningún novio nuevo, ni esperaba a nadie en casa. El detalle que más me inquietó fue cómo describió la voz, ronca, casi como si la persona estuviera jadeando, como si le costara respirar. Mi mente empezó a dar vueltas, buscando una explicación lógica, pero no podía evitar pensar en Toby. Desde aquel día en que le hice esa pregunta, todo había cambiado. Su comportamiento, las miradas intensas, esa presencia en la casa que no podía explicar. No quería pensar que fuera posible, pero la idea se apoderó de mí. ¿Y si Toby había respondido al teléfono? ¿Y si de alguna manera esa simple broma había desencadenado algo más oscuro? He considerado regalar a Toby, alejarme de él y de todas esas sensaciones perturbadoras que han invadido mi vida, pero en el fondo no puedo hacerlo. Lo que adoptamos no era un perro. Una tarde, mientras platicaba en la banqueta con una amiga, de repente apareció una perrita que literalmente pareció salir de la nada. Ninguna de las dos la vio llegar. Simplemente, de un momento a otro, estaba ahí, a nuestro lado. Era una perrita pequeña, de pelaje grisáceo y ojos profundos, que parecían contener secretos. El animal, sin previo aviso, se desplomó frente a nosotras. Por un momento, pensamos que había muerto, pero al revisarla, notamos que seguía respirando. Supusimos que debido al cansancio, se había desmayado. Conmovidas por su situación, la levantamos con cuidado y la llevamos a la casa. Le dimos de comer y agua, pensando que quizá había estado vagando durante mucho tiempo y necesitaba un lugar para descansar. Decidimos darle refugio mientras investigábamos si alguien la reclamaba o si podíamos conseguirle un hogar permanente. La llamamos Luna. Desde el principio, Luna se mostró amorosa y cariñosa, pero había algo en su mirada que nos inquietaba. Era una mirada pesada, profunda, casi humana. Había algo en esos ojos que no parecía pertenecer a un simple animal. Luna estuvo con nosotras cerca de 2 meses. Al principio, todo parecía normal, pero poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Lo primero que recuerdo era que en las noches escuchábamos pasos en la terraza. Era como si alguien caminara lentamente, arrastrando los pies. Al salir a revisar, no encontrábamos a nadie. Incluso en una ocasión llamamos a la policía, temiendo que alguien pudiera estar rondando la casa, pero no encontraron nada. Preocupadas por la seguridad de Luna, decidimos que era mejor que durmiera dentro de la casa. Sin embargo, los pasos no cesaron. De hecho, empeoraron. En los días siguientes, comenzamos a escucharlos dentro de la casa. A veces, en medio de la noche, despertábamos para encontrar las cosas movidas del lugar. Otros días, escuchábamos murmullos, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Pero cuando salíamos a revisar, los sonidos se detenían y solo encontrábamos a Luna saliendo de alguna habitación, con esa mirada que se clavaba en nosotras. Una noche, Luna se quedó a dormir en mi cuarto. Me desperté en medio de la noche con la necesidad de ir al baño.
Al levantarme, sin querer la pisé, pues no la vi. El grito que salió de su boca me congeló el alma. No era un ladrido ni un gemido típico de un perro. Era un grito agudo y desgarrador, como el de una anciana. Un sonido que podría atribuirse a esas historias de brujas que solía escuchar de niña. Se me erizó la piel y en un acto reflejo prendí la luz. Ahí estaba Luna, con una mirada de coraje y enojo. Me llené de miedo, y aunque intenté convencerme de que solo había sido una coincidencia, en mi interior sabía que algo no estaba bien. Algunos días después, mi hermana vino de visita con su hija Mariana, de 5 años. La niña empezó a jugar con sus juguetes en mi habitación. Todo parecía normal hasta que comenzamos a escuchar una voz. Era una voz de anciana, hablando suavemente con Mariana. Nos miramos aterradas y corrimos hacia la habitación. Al llegar, no había nadie más, solo Mariana y Luna. Le preguntamos a la niña con quién estaba hablando, y ella, con total naturalidad, respondió: con Luna. Luna nos miraba desde el suelo, con esa mirada que ya se había vuelto familiar, pero esta vez parecía nerviosa, como si supiera que habíamos descubierto su secreto. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de inquietud. Al ir a la cocina, noté que la puerta del patio estaba abierta. Esa puerta tenía 2 seguros y llave, y yo misma la había cerrado la noche anterior. Lo peor de todo fue que Luna no estaba por ningún lado. Busqué en toda la casa, pero era como si se hubiera desvanecido. No había manera de que hubiera abierto la puerta, y mucho menos que hubiera saltado la pared del patio, que mide más de 4 metros de alto. Hasta el día de hoy, no entiendo qué fue lo que pasó. ¿Era realmente un perro? ¿O era algo más que solo jugaba con nosotras? Lo único que sé es que desde entonces no he vuelto a sentirme segura en mi propia casa. El secreto de mis 7 gatos. Siempre he tenido una conexión especial con los gatos. Vivo sola en una casa antigua y amplia, acompañada únicamente por mis 7 gatos, que han llegado a mi vida en distintos momentos. Cada uno tiene su personalidad única, pero hay algo que todos comparten: una gran lealtad hacia mí. Cada vez que alguien nuevo llega a la casa, los gatos lo rodean, observándolos. Parecen ser extremadamente celosos, como si estuvieran protegiéndome. Lo extraño es que las personas que visitan mi casa se sienten invadidas por un miedo inexplicable al verlos, un temor que no pueden entender. Una noche, mientras acariciaba a Taro, el más grande y viejo de mis gatos, decidí hablarle mirándolo a los ojos. Para mi sorpresa, el gato abrió la boca y escuché claramente la palabra mamá. Me asusté, pero rápidamente intenté convencerme de que había imaginado el sonido, algo que a veces sucede con algunos gatos. Pasaron algunos días y seguí con mi vida normal, aunque no podía quitarme de la cabeza aquel extraño incidente. Pero entonces, una noche, algo aún más perturbador sucedió. Me desperté a las 3 a.m. con una sed intensa, así que decidí bajar las escaleras para tomar un vaso de agua. Mientras bajaba, escuché voces en la cocina. Me detuve en seco, sintiendo un nudo en el estómago. Lentamente, me acerqué a la puerta de la cocina y con el corazón latiendo fuerte, me asomé. Lo que vi me aterrorizó. Mis 7 gatos estaban sentados en la barra de la cocina, como si fueran personas, con las patas colgando y balanceándolas, como si estuvieran charlando entre amigos. Estaban hablando entre ellos. Podía entender fragmentos de lo que decían, aunque sus voces eran suaves. Me asusté tanto que grité sin poder evitarlo. En ese momento, todos los gatos se giraron para mirarme, con una mirada de sorpresa. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, me desmayé. Cuando desperté, estaba en mi cama y ya era de mañana. Por un momento, pensé que todo había sido una horrible pesadilla, pero entonces sentí un dolor en la cabeza. Me toqué y descubrí un pequeño golpe, como si me hubiera caído. Aún confundida, giré la cabeza hacia la puerta y ahí estaban.
mis 7 gatos, sentados en fila, observándome con una mirada que no había visto antes, una mirada extraña, casi como si supieran algo que yo no. Desde entonces, me he cuestionado si todo fue una pesadilla. No he podido mirar a mis gatos de la misma manera. Algo dentro de mí me dice que lo que sucedió aquella noche fue real. Y aunque trato de seguir mi vida como antes, esa inquietante sensación de que hay algo más detrás de esos ojos felinos no me deja en paz. Y así, cerramos esta inquietante colección de historias, donde los animales que una vez consideramos inofensivos compañeros revelan facetas que jamás hubiéramos imaginado, desde perros que parecen entender más de lo que deberían, hasta gatos que guardan secretos oscuros. Cada relato nos adentra en un territorio donde lo familiar se distorsiona en algo aterrador. Mantén los sentidos alerta, porque tal vez, cuando menos lo esperes, tú podrías ser el protagonista de una crónica inexplicable. Gracias por acompañarnos esta noche. Recuerda que si tienes alguna historia que te gustaría compartir, lo puedes hacer al correo de contacto que aparece en la descripción del video. Hasta la próxima, y recuerda que la realidad supera la ficción.